presidiéndonos a lo largo del culto, de Primera de Corintios 13:4. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, que dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso. Nos quedamos con estas tres características del amor que hace el apóstol Pablo. Bueno, pues ya lo hemos dicho y hemos orado y las hemos reconocido entre nosotros. Hoy es el Día de la Madre, ¿verdad? Y creo que todos estaremos de acuerdo en que hay pocos seres tan especiales en nuestra vida como son nuestras madres. No solamente porque ya biológicamente somos fruto, de sus entrañas, ¿verdad? De ellas hemos salido físicamente, nos han dado la vida, sino que también reconocemos que su presencia, la presencia de nuestras madres en nuestras vidas, los que las hemos podido disfrutar, ¿verdad? Su cuidado, pues son una realidad que no podemos desvincular de quienes somos nosotros hoy día, ¿verdad? Como antes le preguntaba a Fuensanta, a la hermana Fuensanta, ¿verdad? Bueno, pues una madre es madre, ese es un oficio que no tiene jubilación, ese es un oficio que, bueno, pues siempre para nuestras madres somos un niños, A veces decimos, que ya tenemos muchos años, pero no, eso no hay forma de hacerlo entender a una madre, ¿verdad? Porque siempre un hijo, una hija, pues es algo tan especial, tan querido para ellas, ¿verdad? Y qué privilegio poder vivir los años de la vida que el Señor nos permite, tener a nuestras madres cerca y disfrutar de ese cuidado, de esa atención, de ese afecto que ellas siempre tienen con nosotros. Es verdad que cuando hablamos de madres no siempre decimos lo mismo en lo que tiene que ver en la percepción de lo que es una madre a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Nosotros, bueno, quizás no han sido tiempos tan lejanos, pero en culturas quizás como la bíblica, podríamos pensar que una madre no tenía más función en la vida que criar hijos. Me parecía que ese era el rol único y fundamental. Criar hijos, la casa, ¿verdad? Pero siempre vinculado al tema de los hijos, ¿no? En el tiempo en el que vivimos, pues la maternidad tiene sin duda otras percepciones, tiene otra forma de entenderse, ¿verdad? Porque hoy uno de los temas que a nivel social se habla y se escucha muy a menudo es el tema de la conciliación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el rol de una madre no es únicamente el de la casa criando a los niños, sino que evidentemente pues las madres son mujeres, personas profesionales, capaces, ¿verdad? Y tienen que buscar esa fórmula de ese desarrollo personal, profesional, junto con el hecho de que tienen unos hijos, ¿verdad? Y sabemos que independientemente del contexto, yo creo que a veces creo que a veces se puede ser injusto con muchas mujeres, con muchas madres, ¿verdad? Cuando se dice, es que las madres tienen que estar para los hijos nada más, ¿verdad? Como si tuvieran que pedir perdón o disculpas, ¿verdad? Por trabajar, por la tarea que hacen, ¿verdad? Yo creo que cada tiempo pues tiene una forma de abordar esa realidad y creo que no hay nada malo en ello, ¿verdad? Los contextos cambian, las formas pueden cambiar, pero evidentemente sabemos que las madres de entonces y las de ahora, pues sin duda están siempre ahí para sus hijos, ¿verdad? Creo que no es nada correcto cuando a veces se juzga a madres trabajadoras, ¿verdad? Como si fueran madres menos atentas de sus hijos, ¿verdad? Porque creo que no es cierto. Lo único que sí, sabemos que se tienen que desdoblar para poder atender a tantas situaciones, se tienen que multiplicar para alcanzar lo que, bueno, pues la vida hoy exige de ellas, y nos damos cuenta de que a veces, o con mucha frecuencia, esa igualdad que tanto nos gusta pensar y por la que se lucha, ¿verdad? Pues todavía tiene su camino, ¿verdad? Cuando se habla de los padres, dicen, no, yo soy un padre que colaboro en casa, que ayudo en casa. En el momento que un padre ayuda en casa, refiriéndose al varón, quiere decir que
tiene un rol un poco más secundario al de la madre, que es la que lleva el peso, la que tiene pendiente y cuidado de la crianza, y los padres parece que hacen su cuota, ¿verdad? Bueno, a lo que quiero llegar, ¿verdad?, que hoy día pues la maternidad se expresa también en un mundo en el que la mujer trabaja, la mujer pues se desarrolla como un individuo cualquiera digno de nuestra sociedad, ¿verdad? Y en esa realidad no hay carencia de amor, no hay falta de entrega, de sacrificio, ¿verdad? Sino simplemente que la vida nos lleva a plantear pues retos distintos, ambiciones diferentes. Es complicado, el papel de una madre, como también el del padre, ¿verdad? Y nosotros, como creyentes, nosotros creemos que el amor en cada madre y también el amor en cada uno de nosotros toma ejemplo, o mejor dicho, tiene su origen en el amor de Dios. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos tomar siempre como referencia. Es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Cuando leemos el relato de la creación, se nos dice que el ser humano, hombre y mujer, fuimos creados ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. Muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, que no es una imagen física, ¿eh? Si el Señor tuviera que ser tan feo como yo, pobrecito mío, ¿verdad? No es una imagen física la de nuestro Dios. Entonces, cuando dice que nosotros tenemos la impronta de Dios, la imagen, la semejanza de Dios, no es algo físico, sino que tiene que ver con aspectos morales, con aspectos relativos al carácter, a lo que es esencial en el ser humano, ¿verdad? Y son muchas las virtudes y características que podríamos tomar de Dios que Él ha puesto en el ser humano, pero en el día de hoy me gustaría que recordemos, ¿verdad?, que el amor es una definición, podríamos decir, casi de las más perfectas de Dios, y esa imagen del Dios que es amor está puesta en nuestros corazones, en nuestra realidad como seres humanos. El versículo de Juan, casi de los más breves de la Biblia, casi de los primeros que los niños aprenden en la escuela dominical, es Primera de Juan 4:8. Bueno, hay 3 que se lo saben, bien. Dios es amor, ¿verdad? Y fijaros que no hace falta darle más ornamento, no hace falta adjetivarlo de ninguna manera más, ¿verdad? Porque la expresión perfecta del amor es en la realidad de Dios. Y ese amor ha sido derramado en nuestras vidas desde el momento de la creación y aún más en nosotros que creemos en Jesucristo, que le confesamos como Señor y Salvador. Dice la palabra que Jesús se entregó a sí mismo hasta la muerte en la cruz por amor a nosotros, ¿verdad? Y ese amor es algo que nosotros llevamos como un sello en nuestras vidas, como una marca indeleble que no se puede borrar, porque es el amor de Cristo el que da sentido a nuestra realidad como creyentes. Por eso en este día, que es verdad que el Día de la Madre, pues lo celebramos con alegría, pero más allá de ello, ¿verdad?, lo que celebramos es la realidad del amor de Dios, con gratitud por nuestras madres, ¿verdad?, por lo que significan para nuestras vidas, por lo que significan para nuestra comunidad, pero siempre recordando que es el amor de Dios el que da sentido a todas las expresiones que nosotros podamos tener. En este caso la maternidad, ¿verdad?, es también parte de ese amor de Dios hacia su creación y hacia su iglesia. De amor es lo que habla Pablo en 1 Corintios 13. No hemos leído el texto completo, hemos tomado simplemente 3 referencias del mismo, ¿verdad? Porque fijaros que en lo que hemos leído el amor es paciente, bondadoso y no es envidioso. Podríamos decir que tenemos 3 elementos esenciales del amor. Sin duda podremos encontrar muchos más, pero estos tienes uno que es un elemento pasivo, la paciencia, un elemento activo, la bondad, y después un elemento antónimo, antagónico. ¿Qué no es el amor? Y empieza diciendo, no es envidioso, y entonces Pablo empieza, si siguiéramos leyendo los versículos, encontraríamos muchas otras formas por las cuales Pablo dice, el amor no es esto, ¿vale? Así que encontramos,
definición del amor, una presentación pasiva, otra activa, y después qué no es el amor, porque también a veces en esa forma en negativa aprendemos valores del amor de Dios, ¿verdad? Pablo escribe esta epístola de Primera de Corintios a una comunidad que es una comunidad que está llena de dones espirituales. La comunidad en Corinto encontramos en distintos momentos que es una comunidad sobre la cual el Espíritu de Dios ha derramado capacidades, virtudes espirituales para llevar adelante la tarea que Dios les ha encomendado. Tenían los elementos necesarios y suficientes para hacer una tarea valiosa, para hacer esa tarea necesaria que Dios les había encargado, como le encarga a cualquier otra iglesia. El Señor, dice la palabra, que derrama dones sobre su iglesia. Y son dones, capacidades del Espíritu para poder llevar adelante la tarea que el Señor quiere que esa comunidad desarrolle. Y la iglesia de Corinto, como cualquier otra, los tenía, pero en la forma en la que Pablo lo expresa, nos habla de una comunidad que tenía unos dones, pues, realmente muy positivos. No es que hubiera ninguno negativo, ¿verdad? Pero muy destacables. Y ellos eran conscientes de esa riqueza, de esa pluralidad de dones. Si nosotros pensamos en esto, que la iglesia de Corinto pues tiene los dones que el Señor los da, pero además tomamos la palabra de Pablo, expresando que han sido especialmente bendecidos, ricos en misericordia de Dios con los dones que les ha dado, ¿cuál podríamos pensar que es el resultado de esa realidad? Pues pensaríamos una iglesia vibrante, una iglesia poderosa en el nombre del Señor, una iglesia con ministerios que alcanzan a los que no creen, una iglesia que ayuda al necesitado, una iglesia que honra y glorifica a Dios, ¿verdad? Eso sería lo lógico, lo tenían todo. Sin embargo, a pesar de que tenían todas esas cualidades y esas virtudes que el Espíritu Santo les había dado, lo que leemos en la carta de Pablo a los Corintios es que era una iglesia en la que había divisiones, una iglesia en la que había enfrentamientos, una iglesia en la que había celos, en la que había arrogancia, en la que había mal testimonio. En definitiva, había muchas situaciones, muchas actitudes que dejaban mucho que desear en la vida de los individuos y en la vida propia de la comunidad. Y uno se pregunta, dice, ¿pero cómo puede ser eso? Son la iglesia del Señor, son iglesia del Señor, el Espíritu Santo no ha escatimado, no ha sido tacaño con ellos a la hora de darle dones, capacidades para florecer como iglesia. ¿Cómo es que el resultado es tan pobre, por no decir tan negativo? Pues el apóstol Pablo, entre seguro que muchas otras recomendaciones y otros análisis que hace de por qué se encuentran en esa actitud, dedica toda una sección a decirles que lo que les falta es amor. Que una carencia grande, principal entre ellos, es la falta de amor. Él termina el capítulo 12 diciendo, tenéis grandes dones, los dones del Señor son estos, los describe, pero al final tiene que decir, pero yo os muestro un camino más excelente. Les faltaba la clave para dar sentido a los dones que habían recibido, a su razón de ser, y es el amor. Sin duda es uno de los mayores dones que Dios ha dado al ser humano. No solamente como individuos, la capacidad de amar, de ser amados, sino también como iglesia, como comunidad. El apóstol Pablo no solamente se lo dice a los corintios, sino que también se lo dice a los gálatas. Los gálatas se parecían en algunas cosas, eran tan complejos y complicados como lo eran los corintios. Estaban, en el momento en el que Pablo les escribe, metidos y enzarzados en legalismos, tecnicismos religiosos y doctrinales sobre si la obra de Cristo era suficiente, o también los creyentes que venían del mundo gentil
tenían que circuncidarse, tenían que hacer los ritos de la ley hebrea y sobre eso disputaban, discutían, se peleaban y se dividían. Ante esa situación, Pablo, ya recordáis los que conocéis el texto bíblico, escribe una carta en Gálatas muy enfadado, muy encendido, ¿verdad? Y les tiene que recordar lo mismo que ha hecho con los corintios. A los corintios le ha hablado de los dones del Espíritu, a los gálatas le habla del fruto del Espíritu. Y es interesante, ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, en Gálatas Pablo menciona únicamente el fruto del Espíritu. Sin embargo, en la descripción encontramos 9 elementos. Y uno dice, bueno, aquí se ha comido una S. Los andaluces a veces hacemos eso. Nos comemos alguna S. Pero vamos, no nos consta que Pablo fuera de Andalucía, muy a su pesar. La cuestión es que Pablo dice el fruto del Espíritu es decir, en singular, y después nos suelta esa retahíla de 9 características. Probablemente lo que Pablo está diciendo se parece mucho a lo que le había dicho a los corintios. El fruto del Espíritu es amor. Punto. ¿Y qué es el amor? Pues el amor tiene como resultado gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Posiblemente esa sea una buena forma de leer ese texto. El fruto del Espíritu no es la retahíla de los 9, entendedme, que sí, pero bien analizado es el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que tiene que presidir la vida de los creyentes, lo que da sentido a todo lo demás. ¿Cómo podemos tener gozo sin amor? ¿Cómo podemos tener paz sin amor? ¿Cómo podemos ser pacientes sin amor? El amor es el que pone cada cosa en su sitio y en la justa medida. El amor es la esencia, el punto de partida de todas las cosas. ¿Y qué aprendemos de ese énfasis que Pablo está haciendo aquí en 1 Corintios acerca del amor? Pues mencionaba antes y me gustaría destacar 3 elementos, que son los que él mismo cita. En primer lugar, Pablo nos dice que el amor es paciente. ¿Cuántos de vosotros sois pacientes aquí? Yo no puedo levantar la mano, yo la tengo que... A mí me comen los nervios. Pero Pablo dice que el amor es paciencia. Si buscamos una definición neutra, la que da el diccionario de la lengua española, dice que paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Yo puedo padecer y soportar, pero sin alterarme, eso ya me cuesta mucho trabajo. Eso ya me lleva, en fin, vamos a dejarlo ahí. Y es que realmente, ¿verdad?, esa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse no es algo neutro, sino que generalmente padecemos a alguien, soportamos a alguien. A veces también son circunstancias, ¿verdad? Pero con las personas es lo que a veces nos cuesta más trabajo, tener paciencia, ¿verdad? Hay que ver como él, en qué manera, y es que cómo habla, qué hace, qué dice, ¿verdad? Y enseguida nos sube la bilirrubina y nos ponemos acelerados. Cuidado. Dice el apóstol Pablo que el amor tiene que ser paciente. Paciente en esas relaciones los unos con los otros, paciente en nuestra relación con el Señor, aunque realmente el que es paciente con nosotros es Él, ¿verdad? El pueblo de Israel, que siempre lo tomamos al pobre para ponerlo de ejemplo de todas estas situaciones que no debieron ser, dice el libro de Números que habían salido de Egipto. Recordamos que la palabra del Señor dice que el Señor los sacó de Egipto ¿cómo? Con mano poderosa. ¿Vale? No hubo duda de que el poder de Dios se manifestó. ¿Recordáis el texto? Salen huyendo y ¿quién venía detrás? El ejército. El ejército de Faraón, que no estamos hablando de 4 amigos. Eso era en aquel tiempo un ejército profesional, capaz. Delante, ¿qué tenían?
el mar. Y aún así, el Señor abrió las aguas, cruzaron el mar, el ejército no les pudo alcanzar y pudieron caminar hacia el destino que Dios les había prometido. Una tierra que iba a ser su tierra. Ya no serían esclavos, sino que serían dueños de esa tierra. Podían ser dueños bajo la dirección de Dios de su propio destino. Pero el pueblo de Israel no tenía paciencia y esa tierra no llegaba. La leche y miel que iba a fluir esa tierra, de momento lo único que tenían era desierto ante sí. Y leemos en Números 14 que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, la frustración del que no tiene paciencia. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Fijaros, hasta dónde lleva la impaciencia. Ojalá estuviésemos muertos en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un jefe, ya a Moisés y a Aarón no les servía, y volvamos a Egipto. No pudieron esperar en Dios. Su paciencia no era capaz de aguardar el momento, el tiempo, lo que Dios tenía preparado para ellos, y se impacientaron, y su impaciencia lo que les pedía era volver a la miseria de la que Dios les había sacado. Pero no tenían paciencia para esperar en Dios. Actuaban egoístamente, menospreciando el amor de Dios, que había sido tan sensible hacia ellos cuando le clamaron, siendo esclavos en Egipto, y dice el libro del Éxodo que el clamor del pueblo subió hasta el cielo. Dios escuchó su quejido y actuó con mano poderosa. Tenemos que aprender a ser pacientes. El amor de Dios nos lleva a ser pacientes y a guardar en sus promesas. Lo contrario de la paciencia, de aguardar en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, es la impaciencia, la desesperanza y en muchos casos volver a las miserias de las que Dios ha sacado nuestras vidas. Por eso debemos y debe reinar el amor en nosotros. Un amor que solo es posible si esperamos en el tiempo de Dios, en su propósito. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, hablando de un amor que es paciente dentro de una vida en comunidad: soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Esa es la paciencia que trae el amor de Dios. La de soportar el momento complicado del día a día esperando ese momento en el que Dios haga las cosas perfectas entre nosotros. El pueblo de Israel se revolvió contra Dios, se revolvió contra sus líderes, seguramente habría tensiones entre ellos. Cada vez que nosotros nos impacientamos porque no somos capaces de aguardar, de confiar en el amor de Dios, nuestras vidas se estropean, nuestras vidas sufren, se dañan. Cuando nosotros no vivimos en ese amor que es paciente, que soporta, que espera, nuestras relaciones se tensan. ¿Por qué tenemos que aguantarnos los unos a los otros? Porque seguro que cada uno tenemos nuestra condición. Cada uno tenemos nuestro carácter y a alguno nos caerá bien y a otro, pues, en fin, las rarezas del vecino, pues del hermano, pues a veces no son siempre agradables, podemos pensar. Ninguno de los que estamos aquí estamos por ser perfectos. Y el que se lo cree, mal camino está llevando. Por eso el Señor dice que tenemos que amarnos. Un amor que es paciente, un amor que es tolerante,
Un amor que sabe sufrir los momentos de debilidad del hermano, del prójimo. Esa tiene que ser una característica del amor de Dios en nosotros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Apoyarnos en el momento malo, no dar de lado a nadie, sino estar ahí con mano tendida para ayudar a recuperar, para sumar. Eso es una característica del amor en nosotros. Pero no solamente el amor es esa actitud pasiva de saber soportar, de saber aguantar, de esperar el momento de Dios para nuestras vidas, para nuestra comunidad, para nuestras relaciones, sino que el apóstol Pablo dice que el amor además es bondadoso. Y la bondad ya no es una actitud pasiva, de espera, de aguante, sino que la bondad es una realidad activa, de acción. Dice el diccionario que la bondad es una inclinación natural a hacer el bien, es amabilidad, es cortesía. Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído mucho a Zipizape. ¿Alguno lo ha leído o he sido yo el único? Algunos, menos mal, digo. Había una frase de don Pantuflo, el papá de Zipizape, que les decía a sus hijos: haz el bien y no mires a quién. Qué frase tan sabia para venir de un cómic, ¿verdad? Haz el bien y no mires a quién. De eso se trata cuando hablamos de que el amor es bondad. Es una acción que nace de un corazón bueno, que no es un pago, no es un intercambio, no es amar al que me ama, que ya faltaría, que a veces hay gente tan ingrata que no aman a los que le aman. Pero el Señor dice: si amáis a los que os aman, bueno, lo contrario sería ser malas personas. Tenemos que amar a aquellos que están a nuestro alrededor sin mirar cómo son. Cuando el evangelista Lucas presenta a Jesús en un banquete, dice que Jesús se dirige al anfitrión y le dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque quizás ellos te vuelvan a invitar y de ese modo quedaríais recompensado. Es amar al que me ama. Y dice Jesús: más bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar. Qué felicidad más rara, ¿verdad? La que no nos va a traer retribución. Bueno, el Señor Jesús, que es sabio, dice: la recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Pero fijaros, la idea es distanciar la recompensa para que lo que ahora hagamos no esté pendiente de esa recompensa que llegará cuando tenga que llegar. Lo importante es que ahora amemos incluso a quien no nos puede amar de la misma manera, a quien no nos puede retribuir. Incluso el Señor Jesús lo hubiera puesto, como ya lo dijo: amar a vuestros enemigos, amar a quien no se lo merece. Qué difícil, ¿verdad? Es amar a quien no se lo merece. Pero eso es otro elemento que tiene que aprenderse, no viene de suyo, es fruto de la presencia del amor de Dios en nosotros. Piensa en ti mismo. ¿Te merecías el amor de Cristo en la cruz? Estaba el Señor Jesús allí diciendo: pobrecito Fernando, es que es tan buen hombre que cómo no voy a morir por él. ¿Era eso lo que estaba pensando Cristo? Nada de eso, ¿verdad? El amor de Cristo en la cruz era cuando no nos lo merecíamos. El amor al que, según dice Pablo, éramos rebeldes, enemigos de Cristo. Y Él nos amó
en la expresión máxima, dando su vida por nosotros. Por eso, cuando el Señor dice de nosotros que tenemos que ser bondadosos, que hacer el bien sin mirar a quién, eso es posible cuando vivimos y experimentamos el amor de Cristo. Es decir, ese es el llamamiento que el Señor hace hoy a su iglesia. Necesitamos mirar a nuestro mundo y cuando miramos a nuestro mundo, seguro que eso nos solivianta. La de miseria, la de injusticia, la de situaciones que uno a veces se enciende, ¿verdad? Y dice, vaya mundo, esto no hay quien lo arregle, a veces decimos. Pues a ese mundo que nos irrita, a ese mundo que nos lleva por mal camino, cuando pensamos en él, es el mundo que Dios nos dice que tenemos que amar. Y amar de manera activa, con acciones buenas hacia aquellos que no la merecen. Esa es la diferencia de la Iglesia de Cristo de quienes no son creyentes. Esa debería serlo. No solamente amarnos entre nosotros, que después de un tiempo ya hemos conseguido tolerarnos, ¿verdad? Ya hemos conseguido por lo menos ese amor paciente, de no sacar las uñas cuando el hermano pues tal, ya hemos conseguido esa entente cordial, ¿verdad? De más o menos coexistir. No. El amor tiene más que meramente la actitud pasiva de soportarnos, sino que es buscar el bien del otro. Eso es característica de los cristianos. Cuando hacemos la obra social, ¿verdad? Veréis que aquí nunca usamos la expresión, vamos a hacer obra social a ver si la gente se convierte. Si se convierte, en gloria a Dios. Pero no hacemos obra social como si fuera una especie de chantaje para ganar favor de nadie. La obra social es el amor de Cristo en nosotros, que nos tiene que hacer sensibles hacia nuestro prójimo que está pasándolo mal. Y algunos verán en eso la mano de Dios y darán gracias a Dios, y otros se irán simplemente con el estómago lleno, que después se les volverá a vaciar y se perderán la gracia multiforme de Dios en sus vidas. Pero nosotros nos movemos por amor, un amor bondadoso, que no puede estar aquí en el mundo y desentenderse del bienestar de los que sufren cerca de nosotros. El amor es bondadoso. Tenemos que crecer cada día más en ese corazón generoso, que cuida, que tiende la mano, que ayuda. Por supuesto que comparte a Cristo, que al final es lo que consideramos más importante. Pero nos debemos mover por el amor de Dios, que se hace presente en nuestras vidas y tenemos que hacerlo extensivo a los que están a nuestro alrededor. Y por último, hemos hablado de la parte, como decíamos, pasiva, ¿verdad? De ese amor que es paciente, que aguanta, que tolera, porque ese es el amor, pero que también es activo, dinámico, porque ama, porque ayuda, porque cuida. Y entonces, a partir de esos dos elementos fundamentales, Pablo dice, el amor no es envidioso. Después va a decir que no es engreído, no es orgulloso, en fin, viene toda una retahíla de cosas que no pueden ser amor. El amor no es envidioso. La envidia, dice el diccionario, es tristeza o pesar del bien ajeno. Deseo de algo que no se posee. Pero fijaros, ya ha venido matizado con ese deseo de tristeza o pesar. Me pesa que él tenga y yo no. Eso es la envidia. El no poder alegrarnos de que le vaya bien a otros si no me va bien a mí. Si me va bien a mí también, bueno, que a los demás les vaya bien, no me importa, ¿verdad? Aunque a veces ni siquiera. A veces nos gusta que nos vaya bien a nosotros y a los otros les vaya mal para regodearnos. Bueno, pero no lleguemos a eso. La envidia es no vivir anhelando lo del otro. Que en definitiva es decir, preferiría que no te fuera bien. Porque si yo no voy a tener lo que tú tienes, entonces que no lo tenga nadie. Y eso es realmente una actitud dañina. Es una actitud nociva hacia el prójimo. La envidia, los celos, no deben tener lugar en ningún contexto, ¿verdad?,
pero por supuesto que no deben tener espacio en la casa del Señor, en el pueblo de Dios. Nosotros no podemos vivir con celos de los hermanos. Tenemos que alegrarnos cuando a algún hermano o alguna hermana le va bien y decir gloria a Dios. Incluso si a mí me va mal, porque el momento que estoy viviendo no es el mejor, ser capaces de dar gracias a Dios porque estás bendiciendo, Señor, a ese hermano o a esa hermana. Esa es la actitud especial del creyente, que tampoco sale sola, sino que es presencia del amor de Cristo en nosotros. No seamos envidiosos, porque el ser envidiosos además nos hace mucho daño, porque deseamos sin tener, porque acabamos sintiéndonos víctimas, ¿verdad? El Señor le ha dado a ellos y a mí no, ¿qué habré hecho? Y empezamos a estropear nuestras vidas por esas ambiciones que no llegan. No vivamos mirándonos tanto a nosotros mismos. A veces muchos de los problemas que tenemos es que nos miramos demasiado el ombligo, nos miramos demasiado a nosotros mismos y necesitamos levantar la cabeza y mirar a nuestro alrededor. Y seguramente muchas cosas cambiarán en la perspectiva. Necesitamos ser una comunidad donde no haya lugar para los celos, las envidias, sino que el amor de Cristo reine en todo. Porque ahí es donde hay bendición, ahí es donde hay corazones saludables, ahí es donde hay relaciones bendecidas. En definitiva, y terminamos aquí, el amor tiene que impregnar lo que somos y cómo somos. Tenemos que mirarnos, porque el amor es siempre relacional. ¿Sabéis? Permitidme una idea última. Cuando se describe por qué Dios creó a la humanidad, yo no sé si a vosotros tenéis respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Algunos dicen que fue un error, no creo que le falte a veces razón, pero fijaros, una idea, que no digo que sea la mejor, pero una idea que a mí me parece que tiene mucho sentido, es que si Dios es amor, el amor necesita proyectarse. El amor no es algo que guardamos en un frasco y lo ponemos en una vitrina, sino que el amor es algo que necesita proyectarse. Y a mí me gusta la idea, que insisto, no sé si será la mejor, de que Dios nos creó para poder amarnos, porque necesitaba proyectar ese amor sobre alguien. El amor no se puede encerrar, el amor no se puede almacenar, sino que el amor tiene que fluir y alcanzar a todos los que están a nuestro alrededor. El Señor así lo hizo. Su amor fluyó de manera tal que cuando nos creó, dice el texto bíblico, que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, porque lo había hecho con amor. Y cuando nosotros nos desviamos de ese amor, cuando nosotros le dimos la espalda a Dios, el Señor volvió a dar amor y envió a su Hijo Jesucristo para que en su amor nosotros tengamos vida. Ese tiene que ser nuestro modo de vivir, amando, compartiendo ese amor con los que están a nuestro alrededor. Es, sin duda, lo mejor que podemos hacer, porque donde hay amor no hay dolor, porque donde hay amor hay perdón, porque donde hay amor hay restitución, porque donde hay amor hay segundas oportunidades, porque donde hay amor hay convivencia sana. Dejemos que el amor de Cristo nos llene. Empezábamos hablando del Día de la Madre, ¿verdad? Que es lo que nos ha llevado a pensar en el amor. Decimos, el amor de madre es un amor incondicional, ¿verdad? Siempre somos sus hijos, tengamos la edad que tengamos. Ese amor refleja, muy pequeñito, pero muy grande a la vez, el gran amor de Dios, que nunca deja de amarnos, que nunca deja de volcarlo sobre nosotros. Y quiera el Señor que nosotros seamos de los que aman con paciencia, de los que aman con bondad y no con envidia, porque eso hará de nosotros personas sanas, una comunidad sana, una comunidad que glorifica al Dios de amor. A Él sea la gloria. Amén.